Bienvenidos a un viaje hacia la sabiduría ancestral de Confucio, el ilustre filósofo chino, cuyas enseñanzas siguen resonando en nuestros corazones. En este video, exploraremos 5 lecciones valiosas que nos invitan a reflexionar y a construir un mundo más armonioso. Permitamos que las palabras de Confucio nos guíen hacia la plenitud y el entendimiento. Durante el transcurso de este video, recuerda suscribirte y dejarnos tu comentario. Nos encantaría saber lo que piensas de este gran filósofo. Adentrémonos en la primera cosa que todas las personas inteligentes hacen, la importancia de la rectitud en nuestras acciones y relaciones. Confucio afirmaba, el hombre superior busca en sí mismo la rectitud, el hombre inferior la busca en los demás. Esta poderosa afirmación nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir con integridad y comportarnos éticamente en todas nuestras interacciones. La rectitud no se trata simplemente de seguir reglas impuestas desde fuera, sino de un compromiso profundo de vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Confucio nos enseña que la verdadera rectitud emana de nuestro propio ser y es un reflejo de nuestra conexión con la sabiduría y la virtud. La rectitud nos impulsa a hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos observa. Nos inspira a tomar decisiones basadas en la honestidad, la justicia y la equidad. En un mundo donde la ética a menudo se ve desafiada, las palabras de Confucio adquieren una relevancia temporal. Pero, ¿cómo podemos cultivar la rectitud en nuestras vidas? Confucio nos ofrece una guía valiosa. Nos insta a autoexaminarnos y a ser conscientes de nuestras intenciones y acciones. Nos desafía a ser íntegros en nuestros compromisos y a actuar con honestidad y sinceridad. Vivir con rectitud implica ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones en los demás. Nos anima a considerar el impacto que tenemos en nuestras relaciones y en la sociedad en su conjunto. La rectitud nos impulsa a tratar a los demás con respeto y consideración, reconociendo la dignidad inherente a cada ser humano. Además, nos recuerda que la rectitud no es estática, sino un proceso de crecimiento y mejora continua. Nos invita a aprender de nuestros errores, a rectificar nuestras acciones y a avanzar hacia una mayor alineación con nuestros valores más elevados. En resumen, Confucio nos insta a buscar la rectitud en nosotros mismos, a vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados y a tratar a los demás con respeto y consideración. La rectitud es un faro que nos guía hacia una vida de integridad y nos impulsa a contribuir positivamente en el mundo que nos rodea. A medida que reflexionamos sobre esta poderosa enseñanza, recordemos que la rectitud es una elección diaria, una oportunidad constante de manifestar nuestra autenticidad y vivir de acuerdo con principios éticos sólidos. Avancemos hacia la segunda lección, la importancia de las relaciones familiares y sociales. Confucio nos enseñaba, el respeto a los padres no debe ser olvidado durante toda la vida. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre el valor profundo de nuestras relaciones más cercanas y la importancia de honrar a nuestros seres queridos. En la filosofía de Confucio, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El respeto hacia los padres y los ancestros es una muestra de gratitud por los valores y el legado que nos han transmitido. Confucio nos recuerda que al honrar a nuestros padres, cultivamos una conexión más profunda con nuestras raíces y fortalecemos los lazos familiares. Además, Confucio nos insta a establecer vínculos de armonía y respeto con nuestros compañeros de sociedad. La importancia de las relaciones sociales se basa en la idea de que somos seres interdependientes y nuestro bienestar individual está estrechamente relacionado con el bienestar de la comunidad en la que vivimos. Al cultivar la empatía y la compasión hacia los demás, creamos un entorno en el que todos pueden florecer y contribuir al bienestar colectivo. La virtud y la cortesía son fundamentales en nuestras relaciones sociales, permitiendo el desarrollo de una sociedad más cálida y solidaria. Sin embargo, es importante reconocer que las relaciones requieren esfuerzo y compromiso.
Debemos cultivar la paciencia y la tolerancia, escuchar activamente a los demás y a buscar soluciones constructivas en momentos de conflicto. El diálogo y la comunicación honesta son pilares fundamentales para mantener relaciones saludables y armoniosas. En resumen, la segunda lección de Confucio nos invita a valorar nuestras relaciones familiares y sociales, a honrar a nuestros padres y a establecer vínculos de armonía y respeto con los demás. Al nutrir estas relaciones, construimos una comunidad sólida y fomentamos un entorno de apoyo y crecimiento mutuo. Recordemos que nuestras relaciones son el tejido que une a la sociedad. Sigamos el ejemplo de la inteligencia de este filósofo y cultivemos la gratitud, el respeto y la compasión hacia nuestros seres queridos y nuestros compañeros de sociedad. La tercera cosa que una persona inteligente siempre hace se trata de la búsqueda constante del conocimiento y el aprendizaje. Confucio nos inspira con sus palabras: el hombre sabio aprende más de los demás que de sí mismo. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de abrir nuestras mentes y aprovechar cada oportunidad de crecimiento personal. El conocimiento no se encuentra solo en libros y academias, sino también en la interacción con los demás. Cada persona que encontramos en nuestro camino tiene experiencias y saberes únicos para compartir. Al estar dispuestos a aprender de los demás, expandimos nuestras perspectivas y enriquecemos nuestra comprensión del mundo. El aprendizaje continuo nos brinda la oportunidad de crecer como individuos y de desarrollar una sabiduría que nos guía hacia una vida más plena. Confucio nos anima a nutrirnos del conocimiento de aquellos que nos rodean, reconociendo que todos tienen algo valioso que enseñarnos. Además, nos desafía a cultivar una actitud de humildad en nuestro viaje de aprendizaje. Reconoce que siempre hay más por descubrir y que ninguna persona lo sabe todo. Al reconocer nuestras limitaciones y estar abiertos a nuevas ideas, nos abrimos a un mundo de posibilidades y crecimiento personal. El aprendizaje también nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad de comprensión y empatía hacia los demás. Al aprender de diferentes perspectivas, ampliamos nuestra comprensión del mundo y nos volvemos más compasivos. El conocimiento nos permite conectar con las experiencias y emociones de los demás, construyendo puentes de comprensión y empatía. En resumen, la tercera lección de Confucio nos insta a buscar constantemente el conocimiento y el aprendizaje, reconociendo que cada persona y cada experiencia tienen algo valioso que enseñarnos. Al abrir nuestras mentes y estar dispuestos a aprender de los demás, expandimos nuestra sabiduría y nos acercamos a una vida más plena. A medida que reflexionamos sobre estas poderosas enseñanzas, recordemos que el aprendizaje es un viaje sin fin. Aprovechemos cada oportunidad para aprender, crecer y comprender mejor el rico tapiz de la vida. Avancemos hacia la cuarta cosa que hacen las personas inteligentes según de Confucio: la práctica de la humildad. Confucio nos enseñaba: el hombre de bien se avergüenza de hablar demasiado y de no hacer lo suficiente. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la importancia de mantenernos humildes y reconocer nuestras limitaciones. La humildad no se trata de menospreciar nuestras habilidades o conocimientos, sino de reconocer que siempre hay más por aprender y mejorar. Nos invita a mantenernos abiertos a nuevas perspectivas y a escuchar atentamente a los demás, reconociendo que cada individuo tiene algo valioso que aportar. La práctica de la humildad nos ayuda a mantenernos conectados con nuestra humanidad y a cultivar una actitud de respeto hacia los demás. Al reconocer que todos somos iguales en esencia, desarrollamos una mayor empatía y comprensión hacia los demás. La humildad nos libera de la arrogancia y nos acerca a la verdadera grandeza del espíritu. Además, Confucio nos desafía a ser conscientes de nuestras palabras y acciones. La humildad nos insta a hablar con prudencia, a evitar la vanidad y la arrogancia. Nos enseña que la verdadera sabiduría se expresa en nuestras acciones más que en nuestras palabras. La humildad nos impulsa a servir a los demás y a trabajar en beneficio de la comunidad.
En nuestra búsqueda de la humildad, también debemos aprender a reconocer y rectificar nuestros errores. La humildad nos ayuda a aprender de nuestras fallas y a crecer como seres humanos. Al admitir nuestras equivocaciones y buscar la mejora personal, nos convertimos en modelos de humildad y crecimiento para los demás. En resumen, nos invita a practicar la humildad en nuestras vidas. Al reconocer nuestras limitaciones y estar abiertos a aprender de los demás, cultivamos una actitud de respeto y empatía. La humildad nos permite crecer como individuos y contribuir positivamente a nuestra comunidad. Recordemos que la humildad es un recordatorio constante de nuestra humanidad compartida. Cultivemos la humildad en nuestras palabras, acciones y relaciones. Al hacerlo, nos acercamos a una vida más auténtica y enriquecedora. La quinta y última cosa que las personas inteligentes hacen, la importancia de la armonía en todas las áreas de nuestra vida. Confucio nos enseñaba, cuando haya armonía en la familia, habrá orden en la nación. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de cultivar la armonía en nuestras relaciones y en la sociedad en general. La armonía se encuentra en el equilibrio y en la búsqueda del bienestar común. Nos insta a desarrollar relaciones basadas en el respeto mutuo, la comprensión y la cooperación. Al construir una base sólida de armonía en nuestras vidas, contribuimos a un entorno pacífico y próspero. La armonía no solo se limita a nuestras relaciones personales, sino que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Nos desafía a buscar el equilibrio entre nuestras responsabilidades familiares, laborales y sociales. Al encontrar un equilibrio armonioso, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria. Además, deberíamos cultivar la armonía interna, encontrando un equilibrio entre nuestro cuerpo, mente y espíritu. Reconoce que nuestra salud física y emocional son fundamentales para el logro de la armonía en todos los aspectos de nuestra vida. Al cuidar de nosotros mismos y buscar un estado de bienestar integral, contribuimos a la armonía en el mundo que nos rodea. La armonía también implica la búsqueda de la justicia y la igualdad. La armonía social se basa en la equidad y en el respeto por los derechos y dignidad de todos los seres humanos. Nos desafía a ser agentes de cambio, trabajando para eliminar las injusticias y construir una sociedad más justa y armoniosa. En resumen, esta lección nos recuerda la importancia de la armonía en todas las áreas de nuestra vida. Al cultivar relaciones saludables, buscar un equilibrio interno y luchar por la justicia social, contribuimos a la creación de un mundo más armonioso y pacífico. En resumen, las enseñanzas de Confucio nos brindan valiosos consejos para vivir una vida inteligente, exitosa y armoniosa. Ahora permíteme resumir estas lecciones, destacando la esencia de cada una y ofreciendo consejos prácticos para su aplicación en nuestras vidas. La primera lección nos invita a buscar la virtud en todo lo que hacemos. Confucio nos enseña que la bondad y la integridad son fundamentales para cultivar relaciones saludables y una sociedad próspera. Mi consejo es recordar que cada acción que emprendemos tiene el potencial de influir positivamente en el mundo. Cultiva la virtud en tus pensamientos, palabras y acciones y serás un faro de luz en la oscuridad. La segunda lección nos insta a practicar el respeto hacia los demás. El trato adecuado a nuestros semejantes es esencial para fomentar la armonía y la convivencia pacífica. Yo pensaría en ser conscientes de cómo tratamos a los demás en nuestras interacciones diarias. Cultiva la empatía y el respeto hacia cada individuo que encuentres en tu camino y estarás construyendo puentes hacia una sociedad más compasiva. La tercera lección nos desafía a buscar constantemente el conocimiento y el aprendizaje. El aprendizaje no solo se encuentra en los libros, sino también en la experiencia y en la interacción con los demás. Mi consejo es mantener una mente abierta y curiosa. Aprovecha cada oportunidad para aprender de las diferentes perspectivas y experiencias de los demás.
El conocimiento es una llave que abre puertas hacia un crecimiento personal continuo. La cuarta lección nos invita a practicar la humildad. La verdadera grandeza se encuentra en reconocer nuestras limitaciones y en tratar a los demás con respeto y humildad. Se trata de cultivar la humildad en nuestras palabras y acciones. Reconoce que siempre hay más por aprender y crecer. Admite tus errores y busca oportunidades para mejorar. La humildad nos acerca a nuestra esencia humana y nos permite construir relaciones auténticas y significativas. Finalmente, la quinta lección nos recuerda la importancia de la armonía en todas las áreas de nuestra vida. La armonía se encuentra en el equilibrio, en las relaciones saludables y en la búsqueda del bienestar común. Mi consejo es trabajar en construir relaciones basadas en el respeto mutuo, buscar un equilibrio interno y luchar por la justicia y la igualdad en nuestra sociedad. La armonía nos permite vivir vidas más plenas y contribuir a un mundo más pacífico. En conclusión, las enseñanzas de Confucio son un legado invaluable que nos guía hacia una vida llena de virtud, respeto, conocimiento, humildad y armonía. Aplica estos consejos en tu vida diaria y verás cómo transforman tu relación contigo mismo, con los demás y con el mundo que te rodea. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje y reflexión. Esperamos que estas enseñanzas de Confucio hayan resonado en tu corazón y te hayan inspirado a vivir de acuerdo con valores más profundos. Cuéntanos en comentarios. Hasta la próxima.